lindo es poder reunirnos, como siempre decimos cada fin de semana, poder reunirnos en este lugar físicamente y adorar a Jesús. Es lo más lindo que nos puede pasar, así que espero que cada uno de ustedes lo hayan disfrutado. Yo me quedé casi sin voz cantando, por eso soy como... Pero prefiero quedarme sin voz y desentonar un poquito, pero adorar al Señor. Bueno, tengo algunos anuncios. Tenemos nuestro discipulado Crecer todos los viernes, 19 horas, nos conectamos por Zoom a través de este tiempo de crecer para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. En este espacio de 4 viernes lo que hacemos es estudiar las doctrinas de la iglesia y también el por qué hacemos lo que hacemos como iglesia. Así que animarte, si no empezaste el discipulado, que puedas sumarte, ¿no?, a la visión de la iglesia y que puedas ser parte participando primeramente de crecer. Bien, también animarte, invitarte, que puedas estar siendo parte de los grupos de crecimiento. Los grupos de crecimiento es, nosotros siempre con Cris decimos, no es una parte más de la iglesia, sino es la iglesia, ¿no? El grupo de crecimiento donde nos vinculamos, donde nos conocemos, donde nos peleamos teológicamente, donde tomamos mate, donde muchas veces en esos grupos lloramos, compartimos nuestras necesidades. No es que siempre vas a llorar, hay días que te vas a matar de risa y otro día que quizás va a ser un poco más, ¿no?, sensible ese grupo, pero sí animarte que puedas ser parte, porque desde ese lugar donde nosotros crecemos y somos familia, ¿no?, desde los grupos de crecimiento. Bueno, también animarte que como iglesia salimos a las calles a visitar a nuestros amigos que viven en situación de calle. Ya nos estamos preparando para Navidad. Estamos en el mes de noviembre, iglesia, Dios mío. Ya estamos ahí cerquita de diciembre, ya para poder terminar el año, pero nos estamos preparando para ese día, para que pueda ser una noche especial para nuestros amigos que están en situación de calle. Así que pronto le vamos a decir específicamente el día que vamos a hacer y compartir con ellos la mesa navideña. Y por último, quiero hacer una convocatoria para todos aquellos que dicen: a mí me gustan los niños, pero no sé si puedo, si sé trabajar con ellos. Animarte, desafiarte, porque trabajar con niños no trabaja cualquiera. Yo siempre había escuchado, bueno, para empezar a servir en la iglesia anda con los niños, como si fuera algo más. Nosotros como Iglesia Extremo Amor, una de las partes más fundamentales de la iglesia son nuestros niños, ¿sí? Donde nuestros niños, porque creemos en el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos, creemos en el cuidado de Dios hacia ellos, así que no cualquier persona, no por menospreciar a nadie, pero puede estar en ese lugar. No porque no haya otra cosa que hacer, vas a estar en esa área, sino realmente porque tengas una carga y un llamado. Yo cuando paso por ahí por el costadito y los veo, ¿no?, todo lo que, no siempre, pero a veces me detengo ahí a chusmear un poquito y sueño con todas las cosas que Dios tiene para ellos. Así que yo creo que tenemos hombres y mujeres de Dios que hoy son pequeños, muchos de ellos están experimentando a Jesús, muchos de ellos dicen: Señor, Dios me respondió en tal cosa que estaba orando. Muchos de ellos me dijeron: ¿cuándo viene el bautismo? Ya me quiero bautizar. Y uno los ve tan chiquititos, pero tan decididos, que eso nos anima un montón. Así que animarte, si vos querés ser parte, decir, bueno, aunque sea voy a comenzar compartiendo la merienda con ellos y demás. Vamos a reunirnos el martes 22 de noviembre a las 19 horas en este lugar para estar teniendo una reunión donde vamos a compartirle todo el trabajo que vamos a estar compartiendo con nuestros pequeños. Bueno, ahora sí, sin más, nos preparamos para recibir palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Qué hermoso es poder estar todos los sábados unidos. Bueno, los sábados, los domingos, para que los que nos ven por la pantalla. Pero qué lindo es poder tomarnos el tiempo para adorar, exaltar su nombre, como siempre decimos, y unirnos, la coinonía, ¿no? El unirnos todos juntos y en el mismo espíritu adorar, exaltar su nombre, dejar de lado todo lo que estamos haciendo y poner prioridad a esto, de venir a adorar su nombre, de congregarnos, estar juntos, escuchar una palabra juntos. ¿Saben qué? Esto que hacemos es contracultural, porque hoy en día la cultura es la individualidad, el hacer las cosas solos. Me molesta estar con mucha gente, me da fobia la cantidad de gente. Entonces lo que hago es, estoy solo, me voy a comer solo, voy al cine solo, voy a tomar algo solo. Y si bien está bueno en algunas ocasiones estar solo, meditar, la realidad es que nosotros fuimos llamados a vivir en comunidad.
a ser parte de la comunidad, a ser parte de una familia, a ser parte de una iglesia, la iglesia de Cristo. Así que cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos, no lo hacemos para perder el tiempo, no lo hacemos por religiosidad, sino que lo hacemos porque entendemos que Dios nos llama a ser iglesia, nos llama a ser parte de la iglesia. Y esta es una manera de ser iglesia. Ubicar un día, un horario, junto con otros y exaltar su nombre en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Así que yo te voy a pedir una cosa. Por ahí no saludaste a todos, pero vamos a hacer algo. No te voy a hacer que te pares ni nada, pero mirá quién te tenés a tu derecha o a tu izquierda y saludalo, decirle que Dios te bendiga. Bienvenida a la iglesia Extremo Amor. Bienvenido a Extremo Amor. Te estábamos esperando, decirle así, te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Mentile un poquito, nada. Te estábamos esperando. Qué alegría que mis ojos te están viendo. ¿No saben que esas palabras bendicen, restauran, avivan a una persona? Mirá, me gustó mucho lo que el Cata había compartido recién con lo de la ofrenda porque tiene mucho que ver, es real, es verdadero esto de que nuestro valor o uno de nuestros valores es la generosidad. Nosotros somos generosos y creemos que en la generosidad nosotros obtenemos riquezas, que nosotros en la generosidad somos ricos. Ay, le está haciendo algo. Están agujereando ahí. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que nosotros somos generosos y la generosidad nos lleva a darnos, ¿no? A dar. Todo lo contrario a lo que hablan muchas personas, que es esto de si querés tener, tenés que ahorrar. Pero desde nosotros, desde la iglesia, entendemos, comprendemos que el dar tiene que ver también con el invertir. Por eso nuestro valor, la generosidad, va a generar en nosotros y en los que están alrededor nuestro riqueza. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender, entender esto. Miren, mientras estaba armando esta palabra y me alegra verlos. Yo siento que hace mucho que no los veo, sé que nos vimos el sábado, pero en la semana estuvimos en un congreso de nuestra organización. Ustedes saben que la Iglesia Extremo Amor es parte de la Unión de las Asambleas de Dios. Es la organización más grande y más importante de la Argentina y es ahí donde también nos congregamos todas las iglesias. Por eso el enfoque esto de siempre en comunidad, ¿no? Nosotros no somos la iglesia de Cristo nada más. Somos una de las iglesias de Cristo que están establecidas en Remedio de Escalada, en Lanús, en Loma, en un montón de lugares. Y todas esas iglesias de la Argentina nos juntamos una vez al año en un lugar, esta vez en Rosario, bueno, ya hace tiempo que se hace en Rosario, y nos juntamos para escuchar una palabra. Todas las iglesias, un mismo espíritu, un mismo sentir, una misma expectativa, unas mismas palabras, un mismo tema. Este año se trató el tema de más iglesias, la importancia de plantar iglesias. Y entre todas esas cosas, bueno, estuvimos 3, 4 días y fue como que hicimos muchas cosas en estos días. Y claro, cuando los veo digo, ay, hace un montón que no los veo, pero en realidad fue el sábado. Algunos nos hemos hablado por videollamada, hemos tenido los grupos de crecimiento. Pero la realidad es esta, que Dios nos está enfocando hacia algo, nos está llamando hacia algo, que es a seguir edificando la iglesia del Señor Jesucristo. Es seguir estableciendo la iglesia de Jesucristo en toda la Argentina. Ahora, hay algo que no podemos dejar de vista, que es importante, y tiene que ver con esto de la generosidad, del dar. Y quiero compartirles algo que está en mi corazón, que es muy profundo, ¿no? Una experiencia, que es que cuando a uno le toca preparar esto, como que se pone nervioso. Y realmente, mientras estaba me tomé un uvasal, estuve ahí orando, digo, ay, estos temas, porque a uno le gusta el fuego, la unción, el espíritu, la restauración, el avivamiento, la sanidad, y un montón de cosas, pero cuando vamos a hablar de dinero es como que, mira, ya me pusiste cara media rara. Imagínate, mientras yo estaba preparando, ya me estaba imaginando la cara tuya. Nah. Pero es como que a mí me pasaba de estar sentado ahí y escuchar a alguien y decir, ya me van a manguear, me van a pedir una ofrenda especial, van a venir con una ofrenda para no sé dónde, que no conozco. Y claro, como uno venía de escuchar, yo de adolescente, de joven en la iglesia, de escuchar de otras iglesias que manipulaban, que pedían, que mangueaban todo el tiempo, 2, 3, 4 ofrendas, diezmos, de todo. Te pedían 7 diezmos, decías, ¿de dónde saco tanto diezmo? Entonces, claro, en la iglesia donde yo crecí, nos enseñaban muy a rajatabla que eso era pecado, que eso era manipulación, que eso no venía de parte de Dios. Y queriendo
enseñarnos algo bueno, nos llevó para el otro extremo. O sea, o dar todo, o no dar nada, o de vez en cuando. Entonces, claro, yo aprendí desde ese lugar. A nosotros nos ha tocado hablar del valor de la generosidad. En 4 años creo que hemos hablado 2 o 3 veces sobre generosidad. Una de la de los valores. Y claro, cuando estaba meditando y escuchando algunas cosas que nos enseñaban en la conferencia, o en el congreso, mejor dicho, decía, yo como cabeza, como parte de la iglesia, no estoy siendo parte de esta inspiración o desafío para que nosotros como iglesia aprendamos constantemente a ser honrosos o honorables a la hora de dar. A la hora de darnos, de dar el tiempo, de dar dinero, de dar nuestro esfuerzo, de dar de nuestra creatividad, de dar todo lo que tenga que ver con dar. Y quiero que vayas conmigo a un libro, en realidad al primer libro de la Biblia, en Génesis. Voy a usar este texto como para que me puedas comprender la importancia del dar. Génesis capítulo 22 es la primera vez que se usa la palabra adoración. Y se usa la palabra adoración para algo muy específico, que es un acto de adoración, es el dar, ¿no? Pero miren lo que dice Génesis capítulo 22, no estaba en los planes, tranquilo, Fe. Está el QR, ¿no?, para descargarlo, así que todos aquellos que quieran descargarse la Biblia pueden ahí enfocar el celular y descargan la Biblia, gratuita, no tienen que pagar nada. Y dicen, ay, ¿me van a cobrar? En la tarjeta tengo en el celular. No, tranquilo, nada. Una historia muy conocida, ¿no? Abraham esperando muchos años a su hijo, la promesa, Génesis capítulo 12, Abraham recibe la promesa, pasan muchos años, creo que una década, si no me equivoco, nace Isaac, está feliz, está contento, Abraham se siente pleno, la palabra de Dios se cumple, y era una palabra no solamente de un hijo, sino que era una simiente grande, ¿no? Como estrellas, como la arena del mar, y suceden un montón de cosas en el medio, y una de ellas es esta, que Dios en cierta ocasión le dice a Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? O la mayoría. Igual voy a contextualizar un poco. Dios le pide la vida de Isaac. Muchas gracias, Baser. Dios le pide la vida de Isaac en sacrificio. ¡Qué Dios malo! Bueno, recuerden que en aquel tiempo tenía que ver con otro enfoque, otras creencias, otras inclinaciones, otras adoraciones. Y en ese momento Dios le pide a Abraham Isaac. La Biblia dice clara, creo que ahí se escucha un ruidito, ¿no? Medio... ¿Está acoplando o no? ¿O yo solo lo siento? Perfecto. Nada, no dije nada. Dios le pide la vida de Isaac. Abraham responde con un sí, o responde con que al otro día están caminando al monte para entregar o sacrificar a su hijo. En ningún momento de la palabra de Dios, en lo que nos llega como traducción de la Biblia, Reina Valera y las demás versiones, no nos dice lo contrario en cuestión de contradecir a Dios, de cuestionarlo a Dios, o de ponerse triste, o de alguna cuestión, sino que Él lo que hace es, sí, yo voy a ir, Dios. Dice, en el verso 3, dice, a la mañana siguiente, Génesis capítulo 22, verso 3, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar de la distancia. Quédense aquí con el burro, le dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda y sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, ¿padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? A lo que Abraham contestó, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Dios le pide a Abraham a su único hijo, su promesa, la promesa. Abraham no cuestiona nada. Hace algunos años estudiando este libro, di con un teólogo que decía algo que a mí me marcó. Y quiero compartírtelo, quiero regalártelo, esto que compartió este teólogo.
que él dijo algo como que es cierto. La Biblia cuenta que el padre de Abraham era politeísta, era alguien que tenía muchos dioses, que adoraba muchos dioses. De hecho, adoraba tantos dioses que, claro, cuando tuvo a Abraham, Abraham de alguna manera fue parte de esa adoración a muchos dioses. Ahora de repente Abraham en su historia, él es el protagonista y recibe una palabra de parte o una exigencia de parte de su Dios que a mí me sorprende que él no cuestione a Dios, que no le diga, pero Dios, vos me dijiste, me hablaste de Abraham, de Isaac, vos me hablaste de algo imposible, me lo diste y una vez que me lo das me lo estás quitando. Yo le hubiese dicho algo de eso, yo no se lo hubiese dado directamente, pero él no le cuestiona nada y no solamente que no le cuestiona, sino que obedece al otro día se levantó y fue, ensilló ahí el burro, lo llevó a Isaac y lo iba a sacrificar. Entonces este teólogo hablaba de que, claro, estaba acostumbrado a entender y comprender las exigencias de los dioses de ese entonces. Entonces había un montón de dioses en ese entonces que demandaban sacrificios de parte de sus seguidores. Y habían algunos que otros dioses que exigían también la vida de personas. Entonces cuando recibe de parte de Dios, cuando Abraham recibe de parte de Dios esta exigencia o este pedido, no le pareció algo loco, no le pareció algo raro, le pareció algo común y corriente. Pero lo que el autor, Moisés, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, lo que nos quiere hacer notar o hacer saber es algo muy importante. No tiene que ver con el sacrificio, sino que tiene que ver con algo que sucede por primera vez en la historia de la humanidad. Y es que, si ustedes van al versículo 11, en el momento en que Abraham está por matar a su hijo en sacrificio a Dios, Dios le dice a Abraham, sí, respondió Abraham, aquí estoy, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio ¿qué? Vio un carnero, vio un animalito, que ese animalito iba a ser el verdadero sacrificio. Estamos ante una situación poco antes vista, en realidad nunca antes vista. En la escena aparece como revelación un Dios que le está diciendo a Abraham no que le dé algo a Dios, sino que es este Dios que está haciendo algo diferente a todos los demás dioses. Él está dando algo. ¿Se entiende? Es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un Dios que está dando algo tangible antes de recibir algo. ¿Se entiende? La Biblia habla de que ese carnero era un tipo de alguien. ¿Quién? Ustedes lo saben. Era el tipo de Jesús. Era Jesús mismo representado en un carnero que después de miles de años posteriores iba a estar en la cruz del Calvario e iba a ser el verdadero Cordero. Recién cantamos un poquitito del Cordero Inmolado. Ahora, de repente estamos viendo un Dios diferente a los demás dioses. Un Dios que no pide, sino que da, sino que se da. Él da un carnero, Él da a su hijo. Y entonces esta historia me impactó, me marcó, porque entiendo que entonces nuestro Dios, la esencia de Dios es el amor, pero también la esencia de Dios es dar, es darse constantemente. Y nosotros llevamos también ese ADN, el ADN de dar, de comprometernos a bendecir, de comprometernos como humanos a ayudar. Ahora, el tema es que cuando entró el pecado al mundo, hizo algo muy fuerte, que fue separarnos de Dios. Y separarnos de alguna manera de esa creencia de que dar es mejor que recibir. Y nosotros empezamos a entender que mejor es recibir antes que dar. Y mejor es amarrocar antes que compartir. Y mejor es decir no tengo antes que dar lo poco que tenemos. Porque así uno lo que hace es ahorrar, guardarse para poder seguir invirtiendo o generando dinero. Pero nosotros entendemos y comprendemos que no hay mejor manera de ser ricos que es dando. Es compartir todo lo que tenemos. Y yo quiero, durante este sábado y los 2 sábados siguientes, a terminar noviembre, quiero que hablemos sobre este tema de dar. Y quiero que este tema que vamos
a compartir, que tiene que ver con dar, con los diezmos y con las ofrendas, que lo tomes con un corazón abierto, con la expectativa de ser una palabra de Dios y no una palabra de manipulación. ¿Por qué te digo esto? Porque yo siempre, estando sentado, siempre entendía y comprendía que quien me estaba hablando de dinero era porque se quería enriquecer, porque se quería llevar la plata, y yo siempre estaba cuestionando. Y cuando el Señor me habló claramente acerca de dar el diezmo, porque yo antes decía, el diezmo del Antiguo Testamento, pero ese es, y empezaba a buscar, y claro, en el instituto empezás a tener herramientas siempre hay un versículo para sostener una herejía. Siempre va a haber una palabra para sostener una herejía. Entonces yo tenía palabras, no, porque Dios, porque... hasta que empecé a dar. Y cuando empecé a dar, me fui dando cuenta de que no era maldecido, no estaba en pobreza, pero tampoco estaba disfrutando de las promesas de Dios. No hay mejor cosa que estar dentro de la voluntad, del centro de la voluntad de Dios, y no hay mejor cosa que poder disfrutar de los beneficios de las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Tirame un amén, así parecemos una iglesia. Amén, gloria a Dios. Así que yo, bien rapidito, 20:52, no te voy a prometer nada, voy a hacerlo bien rápido. Quiero que vayas conmigo al libro de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7. Hay un problema con el tema de dar, que es el tema de no dar. Y hay gente que cree que no dando va a tener más. Y hay personas que no dan y cada vez tienen menos. A eso le llamo el ciclo de la escasez. Y quiero mostrarte una ilustración del ciclo de la escasez, porque el ciclo de la escasez es algo así como yo recibo algo. Una vez que lo recibo, me lo gasto, lo uso, pero no me alcanza. Y cuando no me alcanza, ¿qué hago? Empiezo a tener temor. Y no me va a alcanzar. No voy a llegar. Y pagué esto y pagué lo otro, pero no. Me va a pasar como mi papá, como mi mamá. Lo echaron de la casa, del local, lo echaron del trabajo. No voy a llegar con esto, no voy a llegar con lo otro. Entonces uno entra en ese temor desesperante y ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar en otros lados para recibir, y eso mismo que recibe lo que hace es gastarlo. Y hace ese ciclo vicioso en el cual no hace otra cosa más que desconfiar de Dios, no hace otra cosa que perder la paz, y no hace otra cosa que entrar en el principio del temor. Por eso lo que yo quiero compartirte en este día tiene que ver con el beneficio del dar, y específicamente del diezmo. Hay algunas personas, incluido yo, que decía que el diezmo era del Antiguo Testamento y que nosotros ya no estábamos en el Viejo Pacto, sino que estábamos en el Nuevo Pacto. Pero la Biblia habla que Abraham termina ofreciendo un diezmo, termina ofreciendo algo a una persona llamada Melquisedec, que no vamos a entrar en temas si era Jesús, no era Jesús, si era o no era, no es el caso, pero Abraham viene a dar algo antes de que la ley sea formada o sea forjada. Recuerdan que la ley que la Biblia habla, la ley, la escribe ¿quién? Moisés. Las tablas de la ley. ¿Están viendo la serie Génesis? Mundanos. Pero vieron que tiene algunas cosas. Nosotros llegamos tarde, pero no la podemos ver. Pero la realidad es que, ¿cómo se llama esto? Que me olvidé. La serie tiene algunas cosas muy copadas, muy interesantes. Y en esas cosas, que son muy reales, algunas son cualquier cosa. Pero hay un montón de cosas que son reales en cuanto a cronología y a historia. Y la ley, las tablas de la ley, es establecida en el corazón de Moisés, escrita en piedras por Moisés, en un lugar específico, en un momento específico. Pero Abraham estuvo mucho antes que Moisés. Y Abraham dio el diezmo. Entonces, la palabra diezmo tiene que ver con el 10%. Hay algunos judíos que hablan de que no se daba el 10%, sino que era el 20%. Hay hombres que no son cristianos y mujeres que no son cristianas, que no van a la iglesia, que no se congregan, pero creen en el diezmo y en esto de dar porque reciben. Así que hay personas que no son cristianas que van a iglesias y ofrendan. Hay empresas que diezman en iglesias. No sé cuál es el enfoque, no sé cuál es la intención, pero la realidad es que hay un poder,
a la hora de diezmar. Y nosotros diezmamos no para recibir, sino que diezmamos por obediencia. Nosotros venimos y diezmamos a Dios por obediencia y ofrendamos por gratitud. Diezmamos porque Dios nos habla del diezmo y ofrendamos porque entendemos que Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas y una manera de agradecer es dando en ofrenda nuestras vidas, nuestro dinero, nuestro trabajo y todo lo que podemos hacer. Ahora, ¿de qué se trata el diezmo? Lo primero que quiero decirte, bueno, ya tenés 2 Corintios, capítulo 9, verso 7, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no dé a regañadientes o en respuesta a la presión, porque Dios ama a la persona que da, ¿qué? Así que si alguna vez estás en la iglesia y sentís que porque está dando el de al lado y porque está al lado del frente y porque está dando el de atrás, vos tenés que dar, es un enfoque engañoso. No es así. Y no des, porque estás perdiendo plata, realmente. Porque Dios va a bendecir al dador alegre, al que propuso en su corazón dar, al que propuso en su corazón ofrendar. Hay algunas personas que dicen, bueno, pero igual vos da porque esto... Bueno, vos hacés lo que quieras hacer, pero la palabra de Dios dice que Dios ama a la persona que da alegremente y Dios proveerá generosamente todo lo que necesites. Entonces, siempre tendrás todo lo que necesitas y mucho para compartir con los demás. Un principio de dar no es que recibimos para acumular, sino que siempre el Señor nos va a dar, ¿para qué? ¿Para qué? Dios proveerá, Dios te va a proveer generosamente todo lo que necesites. Siempre tendrás todo lo que necesites y mucho, ¿para qué? Para compartir con los demás. No es para que solamente te enriquezcas, es para que bendigas la vida de otras personas. Como dicen las Escrituras, comparten libremente y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Verso 10, porque Dios es el que provee semilla para el agricultor y luego pan para comer. No es que el Señor da semilla para que hagas pan. Él te va a dar la semilla para que siembres y después te va a dar pan. Porque Él da semilla al que siembra, no al que come. ¿Se entiende? Él da semillas al que siembra, no al que solamente come. De la misma manera, Él proveerá y aumentará sus recursos y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Serás enriquecido en todos los sentidos para que siempre puedas ser generoso. Y cuando llevemos sus regalos a aquellos que lo necesiten, ellos agradecerán a Dios. El diezmo siempre va a romper el ciclo de la escasez y nos va a dar lugar para crear un nuevo ciclo. El ciclo del suministro, el ciclo de la provisión, el ciclo de el dar para poder recibir siempre con un corazón íntegro. Mira, tres cosas del poder del diezmo, el poder o el beneficio del diezmo. El primero, el diezmo nos enseña a poner a Dios en primer lugar. La Biblia habla de que vamos a amar a Dios ¿con qué? Con todo lo que somos. La Biblia habla de poner a Dios en primer lugar. Y una de las maneras de poner a Dios en primer lugar es cuando recibís dinero y lo primero que haces es apartar para darlo al Señor. Uy, el pastor, qué chorizo que es. Bueno, yo pensaba así hasta que cambié. Y no quiero cambiarte, quiero inspirarte. Quiero inspirarte. Y si probablemente vos tenés algún pensamiento donde vos decís, no lo recibo, tranquilo o tranquila. El Espíritu Santo te tiene que dar la convicción. No soy yo, no es nadie de los que estamos acá, sino que el Espíritu Santo. Y hasta que el Espíritu Santo no te dé la convicción, quédate tranquilo. Dios no te va a maldecir con pobreza. Porque uno escucha eso. Si no das el diezmo, vas a entrar en pobreza. Dios, le estás robando a Dios. No tiene que ver el sentido con eso, tiene que ver con otro sentido, el de poder disfrutar de las promesas del Señor. Pero dice, el diezmo nos enseña a poner a Dios en primer lugar. Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Vamos juntos a leer la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 14, verso 23. Dice,
Dice así la palabra de Dios. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija. Bueno, y la última parte dice, esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. La palabra temor no habla de un temor de miedo, sino de reverencia, de inclinación, más bien de prioridad, de darle a Dios lo que le pertenece, y eso nos va a enseñar a nosotros o a los que van a dar el diezmo a obedecerle y a amarlo y a priorizarlo siempre a Dios. Hay veces que nosotros recibimos un dinero y lo que hacemos es yo pago esto y pago lo otro. Y todo lo que me queda, eso voy a entregar. El director del Instituto Bíblico, Ben Grams, le tocó en una de las reuniones del Congreso dar las ofrendas junto con su esposa. Y como todos conocen a los Grams, siempre los Grams cuando van a decir algo lo ilustran con algo. Y a uno le enseña y uno lo aprende y lo asimila de una manera. No lo traje yo para hacer lo mismo, porque si no, qué copión. Pero en la ilustración él llevó era como una cubeta, ¿no? Una cubeta y puso arena. Y él decía esto de dar. Si nosotros damos al Señor, y entonces imagínate, una cubeta con arena dentro y querer agarrar la arena con la mano. Cuanto más apretás, ¿qué es lo que pasa? Se cae la arena. Entonces, cuando vos quieras dar algo, lo que vas a dar va a ser poco. Ahora, si vos estás constantemente con la mano cerrada, cuando tengas que recibir algo, ¿qué vas a recibir? Nada. Entonces, hablaba de la generosidad y del aprender a dar también, ¿no? Y él decía, no hay mejor cosa que el dar con una mano abierta. Entonces, él agarraba la arena y, claro, con la mano así, media como una pala, entraba mucho más. Entonces, cuando tenía que darle a alguien, daba mucho más que con el puño cerrado. Pero también cuando recibía mucho más que con el puño cerrado. Por eso el enfoque del dar tiene que ver con dar generosamente y el aprender a entender y comprender que cuando vamos a darle al Señor, lo tenemos que hacer con una amplitud de corazón y no a regañadientes ahí. Ay, que quiero morir, le tengo que dar a Dios, mirá lo que me queda, me quería comprar un heladito engrido y la paleta de helado está 60 y pico de pesos, no puedo, esto, lo otro, me quería comprar un cucurucho y quería salir con ella. Les quería comprar un heladito, mire, le tengo que poner para el Señor. No lo de andar y comprar un helado, hermano. Pero cuando damos alegremente, lo que estamos haciendo es priorizando algo, poner a Dios en primer lugar. ¿Querés ver un milagro de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus amigos, en las relaciones, en tus finanzas? Poné a Dios en primer lugar. Y poner a Dios en primer lugar no solamente venir a la iglesia, no solamente adorar, no solamente orar, sino que otra forma de adorar es dando, priorizando. El diezmo es importante. El diezmo tiene que ver con darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Yo aparto un 10% y se lo entrego al Señor. Por eso el diezmo nos enseña a poner primero a Dios en su lugar. Lo ponemos a Dios en primer lugar. ¿Amén? ¿Estás conmigo o estás medio enojado? No, estás alegre. Ahora vamos a levantar 2 ofrendas por tu alegría. 2. El diezmo, el beneficio o el poder del diezmo, el diezmo edifica nuestra fe. En otra palabra, el diezmo desafía nuestra fe. Hay un texto muy conocido, Malaquías capítulo 3, verso 10, dice, traer todos los diezmos al almacén para que haya comida en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y mira si no abriré las compuertas del cielo y derramaré tanta bendición que no habrá espacio suficiente para almacenarla. Amén. Amén. Ahora, me produce algo interesante, que es la palabra de probarlo a Dios. Porque a Dios no se lo prueba, ¿no? A Dios no se lo desafía de alguna manera, hablando de un desafío malo. Pero es la única vez en la palabra de Dios, por ahí vos estudiando y por ahí encontraste un significado diferente. Pero yo en lo poco que conozco, no sé mucho del tema, pero leí algunas cosas, en ningún momento de la Biblia habla de probarlo como cuando habla de la economía, cuando habla de dinero. Nos desafía a que económicamente demos al Señor y que esperemos a recibir lo que viene de parte de Él. Y es interesante comprender, entender esto, porque la fe lo que va a llevarme es a desafiarme
aún en medio de la limitación, no de la escasez, porque la escasez tiene que ver con la mente, tiene que ver con la desconfianza, pero sí a entender y comprender que el dar me va a llevar a desafiar mi fe, aún cuando tengo poco. Escuchaba la historia de un pastor en Estados Unidos que genera mucho material para iglesias. Y claro, la iglesia empezó a crecer, hubo una explosión, un avivamiento, algo, y la gente empezó a venir y a ser sanada y a ser restaurada. Y eran un montón de jóvenes, claro. La iglesia empezó a crecer tanto en cantidad que no entraban. Así que tuvieron que ir a un lugar más grande, tuvieron que empezar a comprar un montón de cosas. Y claro, no tenían el dinero suficiente como para hacer ese gasto. Así que lo que hizo este pastor fue empezar a hipotecar su casa, su auto y un montón de hipotecas. Claro, todo ese dinero era para comprar todas esas cosas. Ahora, compró todas esas cosas, pero se había quedado con una deuda enorme. Entonces, en ese momento en que él está en esa deuda, habla con su esposa y habla con algunos líderes de la iglesia y le dice, mira, nosotros estamos entregando un montón de material y estamos proveyendo material para un montón de iglesias, para miles de iglesias. Yo creo que sería conveniente que por un tiempo empecemos a cobrar una suscripción y que todo este material, que es de bendición para otras iglesias, lo puedan pagar. Porque hay un montón de otras iglesias que hacen suscripción. Es lo mismo que, ¿no? Uno paga una suscripción de Disney, de Netflix, bueno, de materiales. Bueno, pero es del Señor. Sí, pero hay un montón de gente que se prepara, que da su tiempo, que estudia. Bueno, todo un montón de cosas que se preparan, material de predicación, de enseñanza educativa, la parte creativa en cuanto a diseño, spot publicitario, un montón de cosas. Claro, entonces este hombre dice, estamos con una deuda gigante, necesitamos dinero y la mejor manera va a ser que empecemos a cobrar. Así que lo que hizo, habló con su esposa, unió a un montón de líderes en una reunión, los juntó y iba a tirar esa idea, este hombre, este pastor, predicador, famoso, conocido. Y cuando iba a compartir eso, sintió de parte de Dios que no lo debía hacer. Entonces, él agarró, se retractó y dijo, aún en mi momento de mayor deuda y de mayor escasez, yo decido ser generoso y decido seguir proveyendo a otras iglesias material sin cobrar nada. Conclusión, después de muchos años, este pastor cuenta que cada vez que tienen que abrir una iglesia o que tienen que abrir un campus, un instituto o una escuela privada, ellos pagan por adelantado y en efectivo. Ellos pagan por adelantado y en efectivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No te sorprende? Es decir, en el momento de mayor escasez, de mayor limitación económica, este hombre aplica algo que durante muchos años había predicado, ¿no? De aprender a dar, aprender a bendecir, porque mejor es dar que recibir. Y saben, nosotros entendemos que esto es el principio de un avivamiento. Son los condimentos para un avivamiento. Sé que el avivamiento tiene que ver con Dios, que nosotros no podemos producir o generar nada de alguna manera, pero sí entiendo de que hay condimentos para un avivamiento a nuestro corazón, un avivamiento a nuestra iglesia. Y es de aprender a entender y a comprender que el diezmo, además de llevarnos a ponerlo a Dios en primer lugar, se trata de aprender a desafiarnos en fe. ¿No te ha pasado decir, cuando tenga un poquito más, voy a dar? Cuando tenga ese trabajo, cuando cobre el aguinaldo, cuando cobre la jubilación, cuando cobre ese trámite, ahí voy a poder. Si no aprendemos a ser fieles con un peso, no lo vamos a hacer con miles de pesos. Nosotros hablamos del diezmo, la historia de Colgate, ¿alguna vez la escuchaste, la leíste? Colgate, el de la pasta dental, un hombre que empezó a dar el diezmo y recibía tanto que empezó a dar el 20, el 30. Conclusión, él empezó a vivir solamente con el 10% y él entregaba el 90% para la obra del Señor. No te estoy diciendo que nosotros hagamos eso. Lo que te estoy diciendo es que cuando nosotros aprendemos a desafiarnos en fe, se producen milagros inesperados. Cuando nosotros aprendemos a ser generosos irracionalmente, empezamos a ver milagros de Dios irracionales, sin entender, sin comprender. Y saben, nosotros entendemos que estamos entrando en esta
nueva manera de adoración o la verdadera adoración, adorarlo al Señor con nuestro corazón, con un corazón sincero. Y yo creo que una de las maneras para quebrar nuestro egoísmo y quebrar nuestra estructura es romper con el tema del dinero, porque el dinero es lo que muchas veces nos saca del eje, nos saca del enfoque, nos saca de las cosas de Dios. Por eso quiero que comprendas conmigo y quiero inspirarte que el diezmo va a desafiar tu fe. Si hasta ahora no estás dando el diezmo, yo te desafío a que puedas darlo. No importa, 1 peso, 5 centavos, o 10 pesos, o 10.000, o 100.000, o lo que sea. Lo que tengas que dar, dalo para el Señor, como obediencia, pero también como desafío para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Y quiero terminar con esto. Vamos a compartir la Santa Cena ahora. El diezmo provee para el trabajo de la iglesia del Señor. La Biblia en Malaquías, capítulo 3, verso 10, la primera parte dice: trae todo el diezmo al almacén para que haya comida en mi casa. ¿Saben? Nosotros también nos alimentamos de una comida espiritual, además de la que vos tenés en la semana individualmente, de la que también recibimos y nos alimentamos como cuerpo y como iglesia. Y sentí algo de parte de Dios esta semana que en realidad los que me conocen y algunos amigos especialmente saben mi intención o la intención con Romy que tenemos de plantar muchas iglesias. Y no con el sentido de hacer famoso una iglesia, el nombre Iglesia Extremo Amor, sino con la idea de la pasión de que mucha gente, toda la Argentina, pueda conocer del Señor. Hasta tenemos un proyecto de un ministerio de plantación de iglesias, ¿no? Para poder proveer, porque los ministerios que conocemos de plantación de iglesia hablan de recursos, de un montón de materiales, pero cuando hablan de economía, no hablan de economía. Entonces nosotros tenemos el llamado y la carga de poder proveer no solamente de materiales, sino también de economía, de dinero, para pastores que puedan abrir iglesias en la Argentina y en donde sea, donde tengan el llamado. Ahora, claro, uno entra en este automático, ¿no? de hacer iglesia y de cosas que nos faltan, ¿no? Y hay veces que yo me pongo así y digo, pero ¿no tenés baño en la iglesia y ya querés hablar de otras? Bueno, yo sueño porque soñar no cuesta nada. Y veo a la Iglesia Extremo Amor de una manera que hoy seguramente no la vemos, pero la vemos de acá a un tiempo como una iglesia modelo en la zona sur y una iglesia de inspiración para la Argentina. Pero no solamente eso, sino que también nosotros vemos y soñamos con una iglesia que es una iglesia en muchas iglesias. ¿Se entiende? Iglesias pequeñas, por así decirlo, en distintos lugares del país y en distintos lugares del mundo. Ahora, claro, cuando uno entiende y comprende que la obra es del Señor, que Dios llama, y cuando Dios llama, Dios sostiene, es cuando uno se queda tranquilo y uno sabe que es parte de una obra grande. Ahora, cuando Dios llama y Dios respalda y Dios sostiene, Dios levanta hombres y mujeres que entienden el concepto de que el diezmo provee para la edificación y para el trabajo de la iglesia del Señor. Y es algo que nos compete a todos nosotros. Cuando vos das tu diezmo, cuando vos das tu ofrenda, no solamente estás siendo parte del reino de Dios, o sea, no solamente estás siendo parte de la iglesia Extremo Amor, sino que estás siendo parte de seguir expandiendo, seguir extendiendo su palabra y seguir generando material, alimento espiritual sólido para que otros puedan ser restaurados y avivados. Creo profundamente que no hay otro centro, que no hay otro punto de encuentro más importante para la restauración, para el avivamiento, para la sanidad emocional, física en el cuerpo, que la iglesia. Podés ir a los psicólogos, podés ir a los hospitales, podés ir a un montón de lugares, podés hacer gimnasia, pero no hay cosa mejor que la iglesia del Señor, donde juntos, en comunidad, servimos, recibimos palabra, recibimos sanidad, recibimos restauración y después de eso aprendemos constantemente los beneficios de el dar o paralelamente a eso. Nosotros necesitamos comprender esto, hermanos, que cuando nosotros damos, estamos edificando otras iglesias. Y yo quiero que nosotros seamos parte de la fundación de cientos de iglesias. El Señor me habló hace muchos años, cuando tenía 15 años, de un número, que eran miles. No te voy a dar el número, pero eran miles. Y yo no entendía a los 15 años
¿qué me estaba hablando? Entonces una señora de fe, que Dios la usaba mucho con palabras así justas. Ella dijo, tu trabajo es tanto, tanto. Yo digo, tenía 15 años, yo digo, estos miles y miles, digo, ¿qué va a ser lo que yo voy a cobrar? Mirá lo que imaginaba, yo no tenía trabajo, no tenía nada. ¿Qué? Mi trabajo, la remuneración. Entonces él no le entendía a qué se refería, si a la iglesia, al trabajo o a qué cosa. Entonces le pregunto a la señora peticita, pero que Dios la usaba con sanidades, era un ángel la viejita esa. Era famosa, la conocían en todos lados porque Dios la usaba un montón. ¿Vos, Sergio, te acordás de Isidora? Bueno, Dios la usaba tremendamente. Y claro, en un momento me dice eso, yo no le entiendo, le vuelvo a preguntar, me dice el número y le vuelvo a no entender. Y le vuelvo a preguntar por tercera vez, y claro, era peticita, era terrible, enojona, porque ella era una mujer de fe. Cuando no entendía algo, lo que hacía era esperar a que se cumpla esa palabra. Y claro, yo no la entendí y estaba ansioso para que me explique, se enojó, me miró, se enojó y me dice, créelo y lo vas a ver. Se dio media vuelta y se fue. Yo estoy de los 15 años contando esos miles, no sé a qué se refiere, ya no sería cobrar eso porque sería morirme de hambre, pero es un número de multitudes. Y saben, mientras uno va creciendo y aprendiendo y asimilando cosas, uno podría decir, bueno, son los miles y miles de miembros que por ahí soñás. Y saben, sería muy chico eso. Entonces, mientras esta semana estaba escuchando en la reunión, en el congreso de la plantación de iglesia, sentí de parte de Dios que probablemente podría ser los miles y miles de iglesias que vamos a fundar como iglesia. Y entiéndase, no tiene que ver con un nombre, para que nadie se ofenda. No es por un nombre, sino que tiene que ver con la idea que nosotros podemos llegar a inspirar y a bendecir a líderes, a pastores, adoradores, misioneros y a quien sea. Ya estamos bendiciendo a cientos y cientos de personas por los misioneros en los cuales nosotros somos parte, ofrendando, diezmando, enviando. Y vos estás siendo parte. Pero yo quiero hacer algo en esta noche. Desafiarte, que esta palabra sea como una flecha en tu corazón, que genere un fuego, que genere una inestabilidad espiritual para entender, comprender que el dar es una de las cosas más importantes que nosotros vamos a generar dentro de la iglesia del Señor para bendecir a miles y miles y miles de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de ancianos, de matrimonios, de familias. Y que vos podés ser también parte, que vos ya sos parte de eso. Así que quiero invitar que puedas ponerte de pie. Mirá, dije que iba a terminar 9:20. No, no te dije. Lo iba a decir y dije que no, y son y 19. Cuando no lo digo pasa, así que no lo voy a decir. Pero terminé con la palabra, ahora nos queda otra parte. Pero, mirá, no sé cómo recibiste esa palabra. Si la recibís con gratitud, si la recibís con expectativa, si la recibís mal, si no la recibís, si te aburriste. Pero mi intención no es lavarte la cabeza. Mi intención no es cambiar tu forma de pensar. Mi sueño es, y antes de subir acá, le decía al Señor, es poder inspirarte. Poder inspirarte a entender y comprender el poder que hay en el dar. Pero, ¿sabes qué? No quiero que te lo tomes esto como el poder de dar porque voy a recibir, sino el poder de dar por dar. Que recibir, ¿sabes qué vas a recibir? Porque el Señor no es deudor de nadie. Y si das algo, el Señor no se va a sentir ganado por nada y te va a dar mucho más, porque Él se maneja de esa manera. Pero cuando nosotros aprendemos a dar para recibir, perdemos el verdadero enfoque. Seguramente vas a recibir, porque hay una ley espiritual, hay una ley. El que siembra, cosecha. Hay una ley, ¿no?, también en la agricultura, ¿no?, en la naturaleza. Vos sembrás una semilla y no recibís una semilla. Recibís más de una semilla. Recibís un fruto. Y dentro de ese fruto siempre hay varias semillas. No conozco mucho de agricultura, no conozco mucho de siembra, no conozco mucho de campos. Por ahí vos
trabajás de eso, sos ingeniero agrónomo. Terminaba re mal, tipo, no, sí hay un montón de... Nah. Pero la manzana tiene muchas semillitas, la naranja, la mandarina, tienen muchas semillas. Y se trata de aprender a dar. Y cuando nosotros damos, sabemos que vamos a recibir. Pero cuando nosotros aprendemos a dar sin esperar nada a cambio, es cuando se empieza a producir una mentalidad de reino. Es cuando se empieza a producir una mentalidad espiritual. Y es cuando empezamos a entender y comprender cómo se maneja el reino de Dios. Que vamos a recibir, quédate tranquilo. Siempre vas a recibir. Pero cuando nosotros empezamos a dar y no empezamos a calcular, si di una semilla me tiene que traer 10 semillas, si yo al Señor le di 100 pesos, me tiene que dar 300, 400, porque la multiplicación del reino, según la experiencia de mi hermano de allá o según la teología me pasó esto, es cuando perdemos el enfoque y el ciclo de la bendición. Podés vivir con el 100% sin la bendición de Dios. Pero te animo a algo. Quiero desafiarte a algo. Que lo pruebes a Dios viviendo con el 90%. Y que hagas algo. Apenas recibas tu sueldo, me siento incómodo diciéndolo, pero tengo que aprender a decirlo. Cuando recibas tu sueldo, apartá el 10%. No pienses en, tengo que pagar el 10%. Y todo el 90% restante, dividilo en todo lo que tenés que hacer. Probalo a Dios. Vamos a probarlo a Dios. Y después, vos venís y tenés la confianza en decir, ¿sabes qué? 3 meses. Estoy endeudado hasta las manos. Pagame vos. Yo voy y te pago. En serio. Está grabado. Borralo esto, Connie. Pero si no, vamos a desafiarlo a Dios. No, pero que en el antiguo... No, pero que la verdadera aplicación... No, pero esto... No, porque en realidad... Fe. Desafíate a vivir con el 90 y hacer con el 90 lo que hacías antes con el 100. Y el 10% rendilo al Señor. Y vamos a probarlo. La Biblia habla de probarlo en el diezmo. Con las ofrendas no, habla con el diezmo. Así que vamos a aplicarlo. ¿Sí? ¿Te parece? Que sean mentiras, levantá las manos y decime que sí. ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo? ¿Vamos a desafiarnos? Y en ese desafío vamos a ver algo. Primero, que vamos a aprender a ponerlo a Dios en primer lugar. Porque a Dios lo ponemos siempre en primer lugar hasta que hablamos de dinero. Así que cuando rellenemos la casilla de dinero, que también lo ponemos a Dios en primer lugar, va a explotar tu vida, va a explotar tu economía, va a explotar tu familia, pero vas a ver a Dios, verlo obrar en primer lugar, no en segundo, en tercero, en cuarto, en el primer lugar. Cuando demos, vamos a aprender a desafiarnos en fe y vamos a empezar a ver cómo se maneja el reino de Dios cada vez que nosotros damos. No para recibir, sino para ver el beneficio del dar desde el lugar, desde la obediencia. Lo que uno siente cuando... Si yo te invitara a hacer flexiones, 40 flexiones, no, es imposible. Por ahí pasa una semana y haces 15, 20. Pasan 2 semanas, 25, 30, 40 y llegás a 40. Claro, después de un par de semanas llegaste a 40 y agarrás, ¿qué me vas a decir? Tirame otro número porque ya de 40 ya lo pasé. Bueno, lo mismo va a pasar con el desafío de fe. Es decir, ya con el 10% no me va. Ahora quiero el 20%. Acá, quiero el 20%. Yo quiero desafiarme. Y en una de esas, sos de una de esas empresas como Colgate y terminás viviendo con el 10% y el 90% se lo entregás al reino de Dios, no sé. Pero me imagino que ese 10% va a ser bien productivo. Porque lo vamos a desafiar al Señor. Porque nosotros nos vamos a desafiar también. Y vamos a poner a Dios en primer lugar. Y tercero, porque cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo es generar recursos para que la iglesia sea edificada ediliciamente, pero también para que nosotros podamos abrir otros centros de restauración en toda la Argentina. Yo quiero ver realmente, de corazón te lo digo, que quiero ver
además de otras iglesias que vamos a inspirar, quiero ver muchas ideas en otros lugares de la Argentina. Y vos vas a ir a visitarlos porque vas a bendecirlos y vos vas a ser parte y también vas a ir a servir. ¿Te imaginás en Ushuaia? ¿Te imaginás en Santa Cruz? ¿Te imaginás en La Pampa? ¿Te imaginás en Mendoza? ¿Te imaginás en Misiones, en Entre Ríos, en Corrientes? ¿Te imaginás en Catamarca? Catamarca es una provincia que me vuelve loco. Tengo ganas de abrir muchas guías en Catamarca. Formosa, Salta, Jujuy. Desde el norte hasta el sur. Desde el oeste hasta el este. Abriendo iglesias, plantando iglesias, para que muchas familias puedan conocer al Señor. Amén. ¿Estás dispuesto? ¿Estás desafiado? Vamos a orar al Señor. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, te pedimos, Señor, que nos enseñes a dar. Vos sabés lo que nos cuesta. Vos sabés cuáles son nuestras limitaciones. Vos sabés, Señor, cuáles son nuestras realidades. Lo que padecemos muchas veces económicamente. Que llegamos con lo justo a fin de mes. O inclusive hay muchas veces, particularmente en este tiempo, en esta época, donde ni siquiera llegamos a fin de mes. Tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar servicios, tenemos que pagar las cuotas de nuestros hijos en la escuela o en donde sea. Y se nos hace difícil. Pero Señor, en este tiempo queremos desafiarnos. Queremos ver tu reino establecido en nuestras finanzas. Queremos, Señor, desafiarnos como nunca antes. Señor, la incredulidad, dejarla de lado. La duda, Señor, que no penetre en nuestro corazón, en nuestra mente y nos permita decidir en contra de tu palabra. Señor, Espíritu Santo, aviva, Señor, nuestro corazón. Señor, avívanos para desafiarnos a aplicar tu palabra en este tiempo. A diezmar, a ofrendar, a entender, Señor, que cada vez que damos somos parte de algo mucho más grande de lo que hemos podido soñar e imaginar. Señor, nosotros somos la consecuencia de muchos hombres y mujeres que anteriormente han dado, han ofrendado, han diezmado, han sido parte de la extensión de tu reino, han sido parte de sostener una visión y una iglesia. Y después de tantos años, nosotros hemos escuchado una palabra, hemos sido invitados a una iglesia, hemos sido entrenados, hemos sido preparados y desafiados por medio de una palabra en un lugar que mucho antes, mucha gente ha sembrado. Y nosotros queremos también seguir con este ciclo de bendición. Nos volvemos en contra del ciclo de la escasez, del ciclo de recibir y de consumir y de temer y de creer que no vamos a llegar, sino que por el contrario, lo que vamos a recibir te lo vamos a dar a vos. Vamos, ahí decí en dónde estás. Te doy lo que recibo, te doy lo que recibo. Vamos, vamos, abrí tu boca. Lo que recibo te lo doy, lo que recibo te lo doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios en tu negocio, créele a Dios en tus finanzas, créele a Dios en los proyectos que tenés, créele a Dios en la profesión, en lo que estás invirtiendo, créele a Dios. Pero una forma de creerle es dándole, dale todo, dale todo. Aleluya. Te invito a que levantes tus manos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Vamos, vamos, vamos. Yo soy hijo de Dios. Recibe toda
y en todo lo que haces, maravilloso Jesús. Creo en tus promesas, creo en tus milagros y en todo lo que haces, maravilloso Jesús. Creo en tus promesas, creo en tus milagros y en todo lo que haces, maravilloso. Hay algunas personas que están luchando con el pensamiento de limitación económica, la pobreza, la escasez. Y algunos piensan, es que no entendés. Padecí tanto de chica, de chico. Me faltó tanto que he aprendido a guardarme y hasta el punto de que muchas veces no disfruto lo que tengo porque tengo que consumirlo, porque tengo que invertirlo, porque tengo que pagar, porque tengo que hacer tantas cosas. Y me da miedo. Y pienso más de lo que debo pensar. Y entro en una ansiedad y en un temor. Y me quiero arraigar a los pocos dólares, al poco dinero, a esto poco que tengo. Y mi confianza verdaderamente está en esto. Y me cuesta, porque aprendí que si no trabajo, si no me rompo el lomo, me voy a morir de hambre. ¿Y saben qué? Eso es una mentira del diablo. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero lo que no podemos hacer, lo va a hacer el Señor. Y eso es un principio de confianza. No necesitas romperte el lomo. Necesitas trabajar lo que hay que trabajar. Necesitas preparar lo que hay que preparar. Para todo lo demás, el Señor va a intervenir y va a hacer los milagros que hay que hacer. No es que si yo no me muevo no va a pasar nada. Es que ese es el problema. Te moves tanto que no le das el lugar al Señor para ver la provisión sobrenatural. La provisión que te va a sorprender y te va a hacer entender que solo se trata de Él. Él cumple sus promesas. Él se sostiene en su palabra. Él no es hombre para mentir. Cuando aprendemos a dar, aprendemos a depender de Él. No hay mejor y mayor dependencia que no sea hacia su trono, su reino y a su paternidad. Si estás luchando con esto, yo quiero invitarte a que puedas repetir esto conmigo. Señor, en esta noche establezco una prioridad: el darte mi vida por completo. Dejar de lado el temor, dejar de lado la mentalidad de escasez y darte el lugar a vos, a lo sobrenatural, a tu cuidado, a tu protección, a tu provisión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, miren, lo que venimos predicando es muy práctico. Cambiamos una mentalidad mentirosa, una fortaleza de maldición, y la cambiamos por una promesa de parte de Dios. Y esto es lo mismo. Dejamos de lado la desconfianza y el pensamiento de escasez y le damos lugar a Dios para desafiarnos en fe y para ver su mano protectora, pero sobre todas las cosas su provisión. Aquel lugar, el lugar donde Abraham iba a entregar a su hijo, después de ver lo que Dios dio al carnero, aquel lugar se llamó, ¿ustedes recuerdan cómo se llamó?
Jehová Jireh. Él provee. Y cuando nosotros aprendemos a desafiarnos en fe sobre todas las cosas con nuestra economía, lo que estamos haciendo es cambiar mi casa, que se llama escasez, limitación o pobreza, y le ponemos otro nombre. Jehová Jireh. Ya mi casa no se va a llamar no llego con el té a fin de mes, no llego con la yerba a fin de mes, yerba mate, ¿no? No otra yerba. No llego a fin de mes con los saquitos de café. Ahora tu casa se va a llamar Jehová Jireh. No solamente que va a proveer para los tuyos, porque Él no da semilla para que comas solamente vos, sino que Él va a dar semilla para que tu casa no solamente disfrute. ¿Están escuchando que no? Que está acoplando un montón. Chicos, ayúdenme. No solamente que la casa tuya se va a llamar Jehová Jireh, para que vos disfrutes de la provisión de Dios, sino también que tu casa va a ser abierta para darle saquitos de té a los demás. Hoy me vino un vecino a pedir hielo. No tenía, pero posta, porque estamos refaccionando la casa, estamos pintando y saqué un montón de cosas. Tenía la hielera y sentí que no me iba a creer, ¿viste? Decir, ¿cómo no tenés hielo? Pero justo tenía unas botellas de agua congelada, así que le pude dar. Pero el tipo me pidió una y después vino la otra y me pidió vuelta. Ya se avivó. Pero tengo hielo. Ahora si me pide saquito de té no tengo nada. Pero lo bueno es que nosotros podamos ser un centro, una casa para proveer a nuestros vecinos. No solamente de provisión económica, sino también de la comida espiritual, que es lo que más importa. Amén. Que tu casa sea llamada Jehová Jireh. Strength